Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Padre, queremos darte gracias por tanta bendición. Tu presencia, Señor, ha cambiado realmente nuestro lamento en gozo, en seguridad, en tener tu presencia. Señor, has revelado tu palabra y esta nos asombra cada día de las maravillas de tu gran amor, de tu carácter, de tu justicia, de tu perdón. Señor, queremos bendecir la palabra que ahora vamos a recibir, la palabra que tú has puesto en el corazón de nuestro hermano Jorge. Bendecimos en tu nombre, Señor, con gratitud. Que nuestros oídos estén atentos, Señor, lo que tú nos quieres hablar. En tu nombre, Señor. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Es siempre un privilegio compartir la palabra del Señor. Amén. Bueno, por favor, quisiera que vayamos al Salmo 90. He denominado a esta prédica en realidad la eternidad de Dios y la brevedad de la vida humana. Es una oración de Moisés, ¿no? Y esto está situado en el Salmo 90, desde el versículo 1 hasta el verso 17. Y he marcado una frase acá que yo quisiera que la tengan en mente, porque la vamos a ir como desglosando. Dice como una proposición, o sea, debemos comprender que Dios es eterno, que la vida del hombre es breve, que un día vamos a dar cuentas de nuestras vidas a Dios y debemos pedir sabiduría para vivir y aferrarnos realmente a la gracia de Dios. ¿Ya? Aquí un poco se sintetiza y se resume todo el contenido de este salmo y vamos a ir desarrollando. O sea, como está marcado y realmente está dentro del mismo salmo, está la autoría, porque dice oración de Moisés, varón de Dios. Es que nos está marcando ahí, ¿no? Que la persona que escribió este salmo fue Moisés, ¿no? Bueno, y luego remarca varón de Dios, o sea, como diciendo que fue un profeta de Dios, un profeta enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlo a poseer la tierra prometida, digamos, a todos los patriarcas. Moisés escribió este Salmo 90 después de liberar a este pueblo realmente de la esclavitud y guiarlo por medio del desierto. Un pueblo realmente contumaz, rebelde, ¿no? No fue fácil para él y eran pues millones de personas realmente que atravesaron ese desierto, ¿no? Pero tuvo que vagar durante 40 años por medio del desierto hasta que muriera esa generación que no creyó a Dios, esa generación incrédula. Y luego de esos 40 años, una nueva generación brotó, nació, ¿no? Con fe y tomó esa tierra prometida, ¿no? Ahora, bueno, pónganse un poquitito en los zapatos de Moisés, ¿no? O sea, él tuvo que lidiar con estas personas, ya él tuvo que interceder con Dios y bueno, es como que aquí vemos como una pequeña fotografía de algo que él vivió
¿no? Moisés tenía un celo por Dios. Él tenía un llamado para jalar a esas personas, pero también las vio cientos de ellos, miles de ellos que fallecieron en el desierto, ¿no? Y es por eso que realmente él escribe este salmo, para que podamos reflexionarlo también nosotros hoy día. El salmo comienza diciendo Señor, ¿ya? Y esta palabrita en hebreo en realidad está resaltando como soberano, ¿ya? Como un Dios altísimo. O sea, es la primera frase que está utilizando Moisés. O sea, él dice Señor, pero con mucha reverencia. No es Señor Pérez. O sea, él se está refiriendo a Dios, al amo absoluto del universo, ¿verdad? Y les dice, y luego, a la vez que ve esa distancia, le está diciendo, pero también, tú nos has sido refugio. ¿Ya? Entonces, no solamente un Dios lejano, sino un Dios muy cercano, muy cercano. ¿Ya? Y le dice, de generación en generación. O sea, está remarcando la fidelidad de Dios. O sea, le está diciendo, Dios, tú has estado con nosotros durante todos estos años. Realmente de generación en generación, ¿no? Él está dando testimonio de eso. Tal vez una reflexión para nosotros acá, ¿no? Por un lado, le reconocemos a Él como nuestro Señor, ¿no? Esa palabra en griego quería decir Kyrios, quería decir amo absoluto, ¿no? Y tenemos esa reverencia con Él, esa reverencia hacia Él, y tenemos también esa confianza, ¿no? Cuando dice que de generación en generación, le dice, nos ha sido refugio, ya, pero no habla de un refugio temporal, sino de un refugio permanente, has estado con nosotros todo este tiempo. Eso es lo que le está diciendo solo con ese primer verso, ¿verdad? Ahora, aquí comienza a resaltar la eternidad de Dios, ¿ya? Y eso es la característica de este salmo. En los versos 1 y 2 nos va a hablar de que Dios es eterno. Ya, eso quiero que tengan en mente. O sea, está remarcando Moisés, Dios es un Dios eterno. ¿Ya? Leamos el verso 2. Dice, antes que naciesen los montes y que formases la tierra y el mundo, dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, ¿no? O sea, Moisés está reconociendo esa eternidad de Dios, ¿no? Está diciendo, tú realmente desde el principio habitas, tú eres Dios, tú eres un Dios eterno. Eso es lo que le está mencionando acá en esta parte, ¿verdad? Y yo quiero que también nosotros estemos ciertos de eso, de que Dios es eterno. O sea que no tiene principio y no tiene fin, ¿no? Y pueden venir muchos pensamientos en esta época materialistas que por un lado pueden negar la existencia de Dios, ¿ya? Pero también pueden negar la eternidad de Dios. Pero en nuestro corazón nosotros tenemos que estar ciertos de que esta palabra es verdad,
¿no? O sea, he puesto un verso ahí de Mateo 24 al 35, donde Jesús está diciendo lo siguiente. El Señor está diciendo, los cielos y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener conciencia de que esta palabra que está escrita acá, que está remarcada acá, ha sido soplada por Dios y tiene una vigencia eterna y es firme. Y esta palabra no se va a mover. O sea, todo esto que vemos como una realidad alrededor nuestro, bueno, se va a deshacer, se va a diluir, pero su palabra va a permanecer para siempre. Amén. Bueno, con esa confianza, pues podemos seguir hojeando simplemente nuestra Biblia y teniendo noción de lo que es en realidad verdad, ¿no? Yo les había puesto ahí como simplemente Apocalipsis en el boletín. ¿Por qué? Porque Apocalipsis en realidad es un panorama hermoso de la eternidad de Dios. ¿Ya? Yo solamente menciono así brevemente. Los capítulos, desde los capítulos 1 al 3, se puede ver, o sea, Dios le muestra a Juan lo que ocurrió con esas iglesias que levantó en realidad Pablo. ¿Ya? O sea, y a esas iglesias podemos ubicarlas en el tiempo y podemos ubicarlas en el espacio. Y el Señor da su juicio hacia esas iglesias. A unas pues las anima, a otras las exhorta. ¿Me comprenden? Entonces es como que en el libro de Apocalipsis, en los 3 primeros capítulos de Juan, es como si Juan nos dijera, el Señor le dijera a Juan, ven, te voy a hacer un tour por la tierra, ¿ya? Y vamos a mirar estas iglesias, qué es lo que está pasando con estas iglesias. Y les remarca, ¿ya? Y les muestra lo que ocurre en esas iglesias. Y eso nos ayuda mucho hoy día también, porque nosotros podemos estar cometiendo esos errores o también podemos cobrar ánimo porque estamos logrando aquellos aciertos, ¿verdad? Pero ahí no se acaba el tour. A Juan el Señor le dice, ahora vamos a hacer un tour por el cielo. Y va al capítulo 4 y al capítulo 5. Y en el 4 y en el 5, ¿qué podemos ver? Podemos ver de que el cielo es una realidad, ¿ya? O sea, nuestros ojos no los perciben. O sea, es otra dimensión, ¿verdad? Es una dimensión espiritual, ¿ya? Pero ahí Juan nos comienza a hablar del Cordero de Dios, ese Cordero inmolado, ¿verdad? Y nos habla del trono de Dios. O sea, que existe un trono. Tal vez un trono enorme, ¿no? Así está descrito en Apocalipsis, ¿verdad? Y seres espirituales que están adorando. Entonces, yo quiero hacerles notar que si bien nosotros estamos acá y esta es nuestra realidad, ahorita en esa otra realidad hay una adoración eterna que ha comenzado y continúa y va a continuar por la eternidad. ¿Comprenden? Pero bueno, después se va Juan a mostrarnos el capítulo 6 al 18 de Apocalipsis. Y en esos capítulos se muestra el juicio de Dios sobre la humanidad. Ya cómo Dios va poniendo las cosas en orden. Ya cómo va apuntando a su propósito eterno. Y ahí vemos un Dios justo, un Dios recto, juzgando justamente. ¿Ya? Por último, en los capítulos 19 al 21 de Apocalipsis, se nos habla de la victoria final del Cordero. ¿Ya?
bueno, ahí vemos antes cómo hubo victoria sobre la muerte, sobre el diablo, ¿no? Sobre el falso profeta, sobre todo eso, ¿verdad? Pero ahí vemos la victoria total de Cristo, ¿ya? Y realmente ahí se nos habla de otro universo, podemos hablar así, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y cuál es la característica de ese momento? Que ahí no había templo, porque el Señor estaba habitando en medio de su pueblo. Ahí no había luz, porque Cristo, el Cordero, iluminaba todo. ¿Comprenden? Entonces, ese ha sido el propósito de Dios y continúa siendo el propósito de Dios. O sea, el Señor quiere habitar con nosotros, ¿ya? Aquí y por la eternidad. Amén. Y eso es factible por la obra de Jesús en la cruz. Por eso podemos acceder a esa eternidad y a esa gracia de Dios. Amén. Bueno, entonces lo que quería resaltar acá, que la palabra es verdad y que va a ir en cumplimiento, ¿ya? Y se va a ir dando cada una de esas cosas. Así que nosotros vivamos en esta tierra, pero también con ese horizonte de la eternidad. Amén. Bueno, yo puse un verso acá de Elías. Elías tenía esa particularidad. Él decía: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, ¿no? O sea, cuando les dice que no va a haber lluvia ni rocío por 3 años, ¿verdad? O sea, este Elías vivía en esa, como un puente entre los dos mundos, podemos decir así, ¿no? O sea, entre este mundo y la eternidad. O sea, él estaba consciente en todo tiempo. ¿Cuánto bien nos haría a nosotros también estar conscientes ya de esa eternidad en todo momento? No, que actualmente ahí en el cielo está habiendo adoración, ya que está habiendo victoria sobre todo, ¿no es cierto? Bueno, entonces en esta primera parte, en esos 2 primeros versos, hemos hablado de que Dios es eterno, ya, de que existe un cielo realmente real, que es un lugar de adoración eterna. Amén. Bueno, ahora vamos a hablar desde el verso 3 al verso 6 del Salmo 90. Aquí Moisés nos habla sobre la brevedad de la vida humana. ¿Ya? Verso 3 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y le dices: conviértanse, hijos de los hombres. En una versión en ESV dice así: retornas al hombre al polvo y dices: vuelve, oh hijo de hombres. ¿Ya? O sea, está marcando 2 cosas. Está marcando una realidad. Está diciendo: por cuanto el hombre pecó, pues hubo una sentencia sobre el hombre, ¿no? Polvo eres, en polvo te vas a convertir, ¿no? O sea, vuelves al hombre al polvo, ¿ya? Pero luego dice: vuelve, oh hijo de hombre. O sea, no lo deja ahí, sino que hay un llamado a retorna, vuelve. ¿Me comprenden? Entonces, esta es una característica de Dios que también quiere que exista en nosotros: la misericordia y la verdad. ¿Qué dice Proverbios? Misericordia y verdad, átalas a tu cuello, ¿no es cierto? O sea, que estemos conscientes de la misericordia y la verdad. Bueno, aquí en este caso, la verdad fue que el hombre pecó y tuvo un castigo, ¿verdad? Una maldición.
pero ahí estuvo la misericordia de Dios para rescatarlo. Y para eso vino Cristo. Amén. Bueno, verso 4 va a continuar describiendo la brevedad de la vida del hombre. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una vigilia de la noche. ¿Ya? Bueno, Moisés tenía en mente, él conocía también de la historia de las Escrituras, ¿verdad? De que Matusalén, como después él va a escribirlo en Génesis 5:25, vivió 969 años. ¿Ya? Ese es el registro del hombre que más existió sobre este tiempo, ¿verdad? Pero aquí está diciéndonos Moisés, pero ¿qué son 1000 años delante de ti? ¿No? Está diciendo 1000 años realmente son delante de tus ojos y comienza a hacer comparaciones. ¿Ya? Por un lado dice como el día de ayer. A ver, recuérdense del día de ayer. O sea, para Dios 1000 años es como el día de ayer. ¿Ya? ¿Qué pasó? Y dice como una de las vigilias de la noche. Los israelitas dividían la noche, o sea, el tiempo así como en vigilias, como cada 3 horas. ¿Ya? Entonces, como esas 3 horitas, o sea, eso significa 1000 años, ¿verdad? O también dice, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece, verso 5, y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Bueno, así es nuestras vidas delante del Señor, ¿no? ¿Qué te gusta? A mí me encantan las rosas, ¿eh? ¿Te gustan los claveles? ¿Qué florcita te gusta? Dice como la hierba del campo, ¿verdad? O sea, un día florece, la ves hermosa, y después se marchita y muere, ¿verdad? Así es la brevedad de la vida del hombre, ¿verdad? Continúa con las comparaciones. Dice, los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño. Bueno, eso del torrente de aguas lo hemos vivido acá, incluso en La Paz, ¿verdad? De repente una riada y se lleva 100 autos o se lleva casas. Bueno, es así, como algo sorpresivo, ya como algo fugaz. La vida del hombre también es así de fugaz. ¿Ya? Son como un sueño. Bueno, como la hierba que crece en la mañana, ya hemos mencionado, ¿no? Bueno, Dios nos ayude a ser conscientes realmente de nuestra condición. Ya, en medio de un mundo donde hay tanta soberbia. Vemos que los hombres se agarran de sus profesiones como algo, como lo máximo, ¿verdad? O los políticos se agarran de realmente del gobierno, ¿verdad? Como si fueran eternos. O los deportistas, ¿no? Ahora que hay el campeonato o sea, un día son, ya, después unos añitos ya van a jugar con los abuelitos, ¿verdad? En el arte, ¿no? En la música, en todo aquello. Entonces, tengamos presente eso. O sea, no se desprecia ninguna de esas gracias que Dios nos da a los hombres. Pero son pasajeras, queridos. Ya nuestra vida no puede girar en torno a nuestra profesión. No puede girar en torno a esas cosas que aspiramos o anhelamos acá toda nuestra vida, ¿verdad? Y también comentaba con mi esposa, a veces
para Dios son muy importantes las relaciones. Ya en una vida tan corta, realmente qué razón hay para estarse peleando en la familia, ¿verdad? O con los hijos. A veces hay tantos problemas por las herencias, tantos problemas por una mala cara, por qué sé yo, por alguna cosita. Comprendamos que la vida es pasajera. ¿Ya? Si es que hay que pronto pedir perdón, pidamos perdón, porque no sabemos si vamos a tener ocasión de encontrar viva a esa persona en la siguiente vez que le veamos. Si tenemos que abrazar a alguien, abracemos, queridos. Ya, si hay que premiar, si hay que honrar a alguien, honrémoslo. Ya, porque la vida es breve. ¿Ya? Entonces comprendamos ese punto, esta reflexión que nos está haciendo realmente la palabra, de que la vida es muy breve. Amén. Ahora, no solo es breve, sino que también tenemos que dar cuentas a Dios de nuestra vida. Y aquí es donde se hable este nuevo grupo de versículos, del 7 al 11. ¿Ya? Pero antes de entrar a eso, quiero hablar un poco de los atributos de Dios. ¿Ya? Estamos hablando, y la palabra está sacándonos eso, de que Dios es eterno, ¿verdad? Bueno, sabemos que Dios es amor, ¿ya? Porque ha enviado a su Hijo, ¿verdad? También sabemos y cantamos que Dios es santo. Él es recto y es justo. Pero hay un atributo que nos es difícil de expresarlo o entenderlo a veces. Y es la ira de Dios. ¿Ya? De eso quiero aclararles. O sea, la ira, cuando hablamos de la ira, no es como el enojo humano, sino, y aquí he buscado una definición de un hombre que se llama Wayne Grudem en Doctrina Bíblica. Dice, la ira de Dios significa que Él aborrece intensamente el pecado. ¿Me comprenden? O sea, yo quiero que entiendan ustedes que así como Él es santo, así como Él es amor, una parte de los atributos de Dios es la ira de Dios. Y es que Él responde ya ante el pecado. ¿Ya? Responde, Él aborrece el pecado. Bueno, he puesto algunos pasajes de apoyo para que ustedes vean esto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como algo real. Por ejemplo, en Éxodo 32, 9 y 10, precisamente cuando está sacando Moisés a la gente de Egipto y llevándolo a la tierra prometida. Verso 9 dice, 32, 9. Dijo más Jehová a Moisés, o sea, le dice el Señor a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Bueno, el Señor, miren ese diálogo tan hermoso que tenía con Moisés, esa comunión tan increíble que había con Moisés. El Señor le está diciendo, yo quiero responder con mi ira a este pueblo. Ahí Moisés creo que funda el ministerio de intercesión, ¿no? Comienza a interceder, Señor, ¿qué van a decir? Que los has sacado para matarlos, o sea, ¿qué van a decir los otros pueblos? Y comienza a interceder. Y el Señor aplaca su ira, Él escoge aplacar su ira, ¿ya? Y no los destroza, pero tampoco los deja entrar a la tierra prometida.
Sí, esa gente incrédula no entra, ¿verdad? Bueno, en el Nuevo Testamento podemos ver esto también. Juan 3:36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Estamos conscientes de eso? O sea, mientras no estamos en el Señor, estamos bajo la ira de Dios. ¿Me comprenden? ¿No? Eso es lo que está diciendo Juan 3:36. Están marcados esos versitos en su boletín. Luego, ¿qué nos dice Romanos 1:18? Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya leer Romanos 1 es muy importante, porque de alguna forma es una película de lo que estamos viviendo en este planeta, en esta tierra, hoy día, ¿verdad? Y a lo que está yendo el mundo es a recibir la ira de Dios. Ahora, yo quiero que, por un lado, nosotros estemos agradecidos por este atributo al Señor, pero no temamos como cristianos, ¿ya? Porque esa ira cayó sobre Jesús en la cruz, ¿verdad? Jesús fue quien recibió la ira en lugar nuestro. Ya Él satisfizo realmente la ira de Dios por el pecado de los hombres. O sea, por el pecado tenía que haber una consecuencia, y esa consecuencia debería haber caído sobre nosotros. Pero realmente Jesús dijo: yo la voy a tomar por ellos, y Él la tomó por nosotros. Entonces, por un lado tiene que haber gratitud en nuestro corazón hacia Cristo, hacia el Cordero, ¿ya? Porque Él recibió esa ira, Él recibió ese castigo realmente en lugar nuestro, queridos. Ahora, bueno, eso también nos tiene que dar, o sea, nos tiene que motivar para alcanzar a nuestros familiares, para alcanzar a nuestros parientes. Bueno, los días van pasando y las personas que están alrededor nuestro, o sea, nuestros hermanos, nuestros familiares, bueno, pues parten al Señor, y tenemos que hablarles de Dios. Eso nos tiene que motivar a hablar al mundo, a los amigos del Señor, porque si no, la ira de Dios va a caer sobre ellos. Tengamos que estar conscientes en eso, amén. Bueno, lo dice la palabra. Vamos a ver acá en 97. Dice: porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Eso es lo que está diciendo. Bueno, Moisés está teniendo presente durante todos esos años donde vio al pueblo, qué sé yo, hacerse un becerro de oro, y idolatría y fornicación ahí mismo, ¿verdad? Y la incredulidad y la murmuración y el chisme y la desobediencia, ¿ya? Por eso le está diciendo: por tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Muchas veces Moisés tuvo que interceder junto con Aarón por el pueblo, porque se desató la ira de Dios. Ya les decía, la ira es una respuesta al pecado. Luego, verso 8 dice: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Bueno, esto también lo podemos considerar cada día. Cuando vemos nuestras vidas, o sea, nos damos cuenta que nosotros pecamos en pensamiento, en palabras, en hechos.
Y bueno, tenemos que correr delante del Señor y pedir su gracia, pedir su misericordia, ya buscar del Señor. Verso 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Bueno, vemos alrededor nuestro, con personas con las que nos relacionamos, ¿verdad? En medio de la iglesia, que a veces las personas tomamos decisiones necias, ¿ya? Y bueno, Dios más bien nos exhorta a la sabiduría. O sea, por eso está todo el libro de Proverbios. O sea, quiero animarles otra vez a leer Proverbios. He predicado sobre esto, pero quiero que repasen eso. O sea, uno de los temas principales de Proverbios es la sabiduría. Es que debemos buscar sabiduría para vivir en esta tierra. Y Proverbios lo contrasta con la necedad. ¿Quién es el necio? Aquel que recibe el consejo y no hace. Aquel que oyendo no quiere obrar conforme a la palabra del Señor, ¿no? Entonces, bueno, consideremos esa parte, ¿verdad? De caminar sabiamente. Porque si no, cometemos errores y esos errores nos alcanzan, queridos. Terminamos pagando las facturas esas algún momento. Ya, bueno, Dios es misericordioso otra vez. Es Dios de segundas oportunidades. Ya, a veces nuestros hijos pueden fallar, pueden caer. Tenemos que alentarlos, tenemos que animarlos mientras todavía está la gracia de Dios ahí. Pero tenemos que estar conscientes de que hay consecuencias por nuestra conducta, ¿verdad? Verso 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Bueno, esta es otra realidad. En Génesis 6:3, viendo Dios la maldad de los hombres, redujo. Ya no más 500 años, ya no más 400 años, ahora 120 años como tope y punto. Ya puso una sentencia sobre el hombre, ¿verdad? Bueno, tenemos que estar conscientes de eso. Ya no hay hombres así longevos como esos primeros hombres en la tierra, ¿verdad? Y sabemos que después de esto hay que dar cuentas a Dios, ¿no? Eso tenemos que estar conscientes. Verso 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Bueno, temer a Dios es algo bueno. O sea, temer no es tener miedo, es tener respeto, es tener consideración por Dios, es entender que Él es Dios, nosotros somos hombres sujetos a Él, hemos sido creados por Él, ¿ya? Entonces, bueno, consideremos eso realmente en las cosas que hablamos, en las cosas que pensemos, etcétera, en la forma en que actuamos. Es seguir y buscar la santidad y el amor y la justicia y la verdad y realmente imitar al Señor. ¿Ya? Eso implica temer al Señor. Bueno, hasta aquí, hasta esta parte, en este salmo se nos ha hablado de eso, de que un día vamos a dar cuentas delante del Señor, ¿no? Tenemos que entender que Él es justo y que yo un día debo dar cuentas de cada acción en mi vida.
Ahora, aquí Moisés hace como un switch, o sea, hace un pequeño cambio, ¿ya? Y a partir de este momento, de los versos 12 al verso 17, ya viene a ser una oración, pero apoyado en la misericordia de Dios. ¿Ya? Está diciendo, Dios es eterno. Ya, la vida del hombre es breve. El hombre tiene que dar cuentas de su vida a Dios. Por consiguiente, clamemos a Dios, busquemos a Dios realmente, ya, pidiéndole sabiduría y clamándole a Él. Y yo quisiera que nos apropiemos de estos versos en particular, que estos puedan ser tu oración en tu devocional, ¿ya? Miren el verso 12 y si le pueden poner un redondito, subrayarlo o algo, ya pueden hacer lo suyo. Esta oración dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ya les digo, la gente vive como pensando que son eternos, que son Superman, que no les va a pasar nada, pero no es así. Por eso es que Moisés le está diciendo, por favor, enséñanos ya a contar, a considerar cada día de nuestra vida para que traigamos a nuestro corazón sabiduría. ¿Ya? Aquí estoy poniendo unos versos de apoyo sobre esto. Si ustedes ven el Salmo 39, 4, dice así, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Ya, fíjense el salmista, ya tan lindo le está diciendo, Dios, por favor, a ver, a esta cabeza dura, hazle entender esto, cuán frágil soy. Ya. Luego, en Proverbios 1:7, que también lo deberían tener bien marcadito, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, si consideramos a Dios en nuestras vidas, ahí vamos a caminar sabiamente. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ya no caminemos como los necios, como los insensatos. No despreciemos la sabiduría y la enseñanza. Efesios 5, 15, 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ok, pensemos cómo usamos el tiempo. Considerar un poquito la tele, considerar tu celular, considerar, bueno, ¿en qué estás gastando el tiempo diariamente? Ya, o sea, lo ideal es que te estés empapando de esta palabra, porque decimos que esta es la realidad y lo otro es pasajero, ¿verdad? Esto es eterno, lo otro pasa. Amén. Bueno, vamos a continuar ahora con el verso 13. Dice, vuélvete, oh Jehová. Miren, aquí hay un contrapunteo en el Salmo. Y eso es lo lindo, digamos, de este poema. ¿Ya? Porque es un poema esto realmente. O sea, en un principio Dios estaba diciendo al hombre, vuélvete. Pero acá Moisés le está diciendo, vuélvete al Señor. ¿Ya? Vamos a ver. Dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. ¿Ya? O sea, hay un contraste entre el verso 13 y el verso 3. ¿Comprenden? O sea, en el verso 3
Dios le estaba diciendo al hombre, vuélvete. Pero aquí Moisés le está diciendo, por favor, arrepentite del mal que querías hacer sobre nosotros, ¿no? O sea, o parar tu ira, por favor, más o menos, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. Bueno, quién sabe, muchos de nosotros estamos haciendo esa misma súplica, ¿no? Diciéndole, Señor, estoy enfermo, estoy con juicios, estoy con injusticias, estoy con problemas. Por favor, Señor, ayúdame, sácame de esto, ¿verdad? He tomado malas decisiones, ten misericordia de mí, quiero caminar ahora rectamente en tus veredas, amén. Bueno, ahora, fíjense el verso 14 y sigue la oración. Dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Y verso 15 dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años con los que vimos el mal. Otra vez el 15 es un contrapunto con el 9. Ya en el 9 está contando lo que había pasado con ese pueblo. Pero aquí el Señor acá le está diciendo otra vez, le está diciendo, alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años que vimos el mal. O sea, por favor, o sea, sácianos de tu misericordia y vamos a cantarte y nos vamos a alegrar todos los días. Eso es lo que le está diciendo. Bueno, queridos, ahí viene el verso 16 y 17. Yo casi quisiera hacerlo esto como una oración con ustedes. El 16 dice, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Bueno, Dios ha preparado buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. No son para salvación, ¿me entienden? O sea, más bien son para la gloria de Dios. Son para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás caminando en aquello que el Señor quiere, estás reflejando la gloria de Dios. ¿Me comprendes? Y ahí el mundo puede ver y puede preguntar y puede realmente buscar de Dios. ¿Ya? Entonces, por eso le dice, aparezca en tus siervos tu obra. Entonces decirle, Señor, realmente tú me has dado un ministerio, ¿ya? ¿Qué es aquello que más te gusta hacer? Tal vez interceder, tal vez servir, tal vez aconsejar, tal vez cada uno tiene unas gracias tan hermosas en este lugar, ¿verdad? Pues le está diciendo, por favor, que aparezca esa tu obra, que se vea a Dios aquí en medio de tu pueblo, en pocas palabras. Amén. Y dice, y tu gloria sobre sus hijos. El plan de Dios no ha sido para una generación. Desde que Dios le habló a Abraham, le dijo, tus hijos y los hijos de tus hijos hasta, qué sé yo, generaciones. O sea, eso está en el corazón de Dios. Ya Dios quiere alcanzarnos a nosotros y quiere alcanzar a nuestros hijos y más allá a nuestros nietos. Ese es el corazón de Dios, eso es lo que quiere Dios. Pues simplemente nos tenemos que afinar en ese propósito. ¿Ya? Y esta es la oración que le está diciendo, y tu gloria sobre sus hijos. Bueno, verso 17 dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios con nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Nos pondremos así en pie un momentito. No sé si alcanzamos a cantar una canción, pero yo quiero que hagamos de este verso 16 y de este verso 17 nuestra oración juntamente. Si quieren pueden agarrar la Biblia y podemos orar eso.
Dice así la palabra: aparezca, Señor, en nosotros tu obra, Señor. Aparezca tu obra en nosotros. Y tu gloria sobre nuestros hijos, por favor, Señor. Y sea tu luz sobre nosotros. Y la obra de tus manos, Señor, por favor, confirma. Haz, concédenos caminar en tus veredas, a hacer tu voluntad. Por favor, bendice este lugar, Señor, que realmente sea casa de Dios, que sea puerta del cielo, Señor. Ahora anda orando en tus palabras. Señor, por favor, obra. Señor, entendemos que tú eres un Dios eterno, que nuestra vida es breve, que un día vamos a estar delante de tu presencia, Señor, y vamos a dar cuentas delante de ti, Señor. Pero entendiendo todo eso, te pedimos todo esto, Señor, que nos hagas comprender sobre la brevedad de nuestra vida, que bendigas la obra de nuestras manos, que bendigas nuestras generaciones, Señor. Bendice cada uno de tus hijos acá, Señor. Danos palabras, Señor. Gracias, Señor. Salvador, Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Más, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción en mi corazón. Se refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Oh Dios, nuestro refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador.